Entonces, abra su corazón primeramente. Ya cantamos, que el Señor nos pueda hablar. Si salimos de este lugar igual como llegamos, perdieron 1 hora 15 minutos de su vida desperdiciada. Pero esto puede cambiar si el Señor toca su corazón en esta mañana. Y si te hace falta una Biblia, si no tienes Biblia, levanta tu mano. Tenemos Biblias nuevas. Si quieres llevarla, regalársela a alguien, está bien. Pero si no traes Biblia, porque queremos que veas lo que estamos estudiando, levanta tu mano nada más, te van a hacer llegar una Biblia. Mantenga ahí su mano arriba, le van a hacer llegar una Biblia. Y si la quiere llevar, adelante, se la puede llevar también. ¿Alguien más? Mantenga su mano arriba para que le digan. Y en esta, le den su Biblia. En esta mañana, aquí adelante, eso. En esta mañana, yo estoy, no desesperado, porque no, la semana pasada predicó el hermano David Manner, y la antepasada yo estuve predicando en inglés, y es la tercera semana en mucho tiempo que no he predicado, y estoy tentado a predicar ahorita, pero no puede ser, porque tengo un invitado especial, que es un hermano amigo que tenemos compañerismo de hace tiempo en varias iglesias. Nuestro hermano está en Liberal, Kansas, y es el hermano pastor Bernabé Aguilar, que hoy va a compartir con nosotros. Vamos a recibir a nuestro hermano, la gloria para el Señor, pero también para el siervo del Señor, que es nuestro hermano Bernabé. Dios te bendiga, hermano. Y ahorita te pongo un atril. ¿Me ayudas, Michael? Vamos a poner un atril. Dios te bendiga, hermano. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. No vine solo, vengo con mi esposa. Me viene cuidando. Me da mucho gusto, hermanos, estar con ustedes. La verdad, soy honrado por haber sido invitado por mi hermano David. Tenemos ya tiempo de conocernos y disfrutamos del compañerismo, pertenecemos a la misma convención, y ahora pues él es el primer vicepresidente de la convención, ¿verdad?, hispano. En toda la historia de la convención no había habido un vicepresidente hispano, y ahora lo tenemos. Es David, gracias a Dios, ¿verdad? Y esperamos que Dios lo use para hacer grandes cosas, ¿verdad? Grandes cosas. Bien, hermanos. Yo creo que todos ustedes han escuchado el versículo que está en San Juan 3:16, ¿verdad? ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Quiénes lo pueden repetir de memoria? A ver, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el 17, si se lo saben, porque no dio Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18, el que cree en él, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Fíjense nada más, porque él vino al mundo y el mundo lo rechazó. Y esa es la condenación, que rechace uno a Jesús. El que no cree en él, dice, ya ha sido condenado. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra, adorarte, glorificarte, exaltarte. Estamos aquí para eso, Señor, para adorarte. Pero también, Señor, estamos aquí para escuchar tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Señor, háblanos a través de tu palabra y guíanos, Señor, para que podamos aprender un poquito más en esta mañana, y que no solamente sea en la mente, sino también en el corazón, y también, Señor, en nuestra disposición hacia ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, sé que están ahorita teniendo estudios, ¿verdad?, sobre el Evangelio según San Juan, y quiero continuar en este mismo plan del estudio de San Juan. Vamos a ver en el capítulo 3 cosas muy interesantes. Esta historia es muy conocida. Dice la palabra de Dios en los versículos 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir eso de que era un principal? Era un príncipe, se puede decir. Era un hombre importante. Él era parte del Sanedrín,
El Sanedrín era el órgano judicial y religioso de Israel. Estaba conformado por 70 ancianos más el sumo sacerdote. Entonces él pertenecía a ese organismo, ¿verdad? Que era judicial y aparte también era religioso para el pueblo de Israel. Entonces era una persona importante. Además era fariseo. Fariseos, hay varias sectas dentro del judaísmo. Entre ellas están las más conocidas, los saduceos y los fariseos. El saduceo era, se puede decir, ya liberal, un judío liberal, porque había adoptado las costumbres de los griegos, de los romanos, y muchas veces pues ya no obedecían completamente a la ley. No así los fariseos, que ellos eran estrictos cumplidores de la ley, ¿verdad? Muy estrictos. Es como los judíos ahora que vemos en Israel, que usan su sombrerito, sus barbas. Son los judíos ortodoxos, ¿verdad? Entonces, a esa secta pertenecía Nicodemo, de los más estrictos cumplidores de la ley. Podemos decir que Nicodemo era una persona buena, era una persona religiosa, era una persona entendida en la ley, porque más adelante le dice nuestro Señor Jesús, siendo tú maestro de Israel, o sea, era maestro, ¿verdad? Vemos que era una persona que tenía conocimiento. Se acercó a Jesús, pero vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Tal vez le daba pena, tal vez le daba vergüenza, no quería que lo relacionaran con Jesús, ¿verdad? Pero él tenía dudas, él tenía cosas que no cuadraban ya en su mente. Y bueno, aquí vemos que hay personas, tres clases de personas. Hay personas que no hacen preguntas porque lo consideran una pérdida de tiempo. Están más envueltos en vivir la vida, vivir cómodamente, y no les interesan mucho las cuestiones espirituales. Esas personas no tienen interés, ¿verdad?, en las cosas espirituales. Por eso no hacen preguntas. Hay personas que no hacen preguntas porque les da miedo, ¿verdad? Les da miedo saber la verdad. Tienen miedo, prefieren ignorar que buscar la verdad. Pero también hay personas como Nicodemo, que aunque fue de noche, deseaba conocer la verdad. Él quería saber esas cosas espirituales que solamente sabía él, que solamente Jesús se las podía contestar. Entonces vino a Jesús de noche. Recuerdan que Jesús en una ocasión les dijo en Mateo 7, versículo 7, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que busca encuentra, al que toca se le abre. Entonces él sabía estas cosas y vino a Jesús de noche. Le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, versículo 2, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él podía testificar ahí que Jesús tenía algo diferente a todas las personas, muchas señales, milagros, ¿verdad? Señales, prodigios. Él tal vez si no los había visto, sabía, porque se lo habían dicho, las cosas que Jesús estaba haciendo. Los sordos oyen, los ciegos ven, aún los paralíticos son sanados, los endemoniados son liberados. Jesús estaba haciendo muchos milagros. Entonces él lo sabía. Dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Él tenía preguntas, y Jesús va directamente: de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús sabía cuáles eran sus inquietudes. Lo más importante para Nicodemo era ver el reino de los cielos. Y aunque tal vez no lo había expresado, Jesús lo sabía. Y le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo estaba buscando la verdad y busca a Jesús.
Ahora, Nicodemo prueba a Jesús y le dice, bueno, explícame, maestro, ¿qué es nacer de nuevo? Tal vez Nicodemo se acercó con un pensamiento hacia Jesús de que Jesús le dijera algo teológico, ¿verdad? Una nueva verdad, le enseñara una nueva doctrina. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Ah, mira, tienes que hacer esto, o sea, cosas, tienes que hacer. Pero ¿saben? Esa es la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo, en que usted no tiene que hacer nada, porque todo lo ha hecho Él. Él lo ha hecho todo. Esa es la diferencia. Tal vez él pensaba, ¿verdad? Estaba acostumbrado a la ley, tenía que hacer ritos, tenía que hacer sacrificios, una nueva teología, algo diferente. Pero Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso, Señor? ¿Acaso un hombre viejo como yo, dice, puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir eso, el que no naciere del agua? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento? Y les decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no nacieres de nuevo, de agua y del Espíritu, ahora tienes que decirle al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos hace conocer nuestro pecado, el que nos guía hacia Jesucristo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí mismo en ese Evangelio, en San Juan capítulo 1, versículo 12, si quieren verlo. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Recibiendo a Cristo, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, nuestro Señor aquí pone un ejemplo muy importante para los judíos, y que sucedió en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, miren, vamos a leer. En el versículo 11 le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando nuestro Señor Jesús del mismo. Y aquí viene el ejemplo, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vean el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un judío entendía perfectamente de lo que estaba hablando Jesús. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, salieron y estuvieron en el desierto durante 40 años. Hay un evento que está en Números capítulo 21, si lo quieren ver después, está en Números capítulo 21, en donde el pueblo empezó a murmurar de Moisés y empezó a murmurar de Dios. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Ya estamos hartos de este pan tan liviano del maná. Ya queremos mejor regresarnos a Egipto. Allá comíamos melones, comíamos cebollas, comíamos ajos, puerros,
pescado y aquí nada más nos dan un pan liviano. Estaban hartos, querían regresarse. Entonces Dios los castigó y les envió serpientes ardientes. Eran unas serpientes más o menos como de unos 2 pies, que en cuanto mordían a las personas, en pocos minutos moría la gente. Y cayeron miles de personas muertas por las mordeduras de las serpientes. Entonces la gente se espantó y fueron a ver a Moisés. Moisés, ora por nosotros, pídele a Dios que nos perdone y que haga algo porque están muriendo, miles de personas están muriendo. Entonces Dios le dijo a Moisés: labra una serpiente de bronce y ponla en medio del campamento. Cuando una persona sea mordida por una serpiente, lo único que tienen que hacer es voltear a ver la serpiente de bronce y no morirá. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué haría usted si le muerde una serpiente? Pues corre al hospital, ¿verdad? Otra cosa, pues abrir y tratar de extraer el veneno. Hermanos, es algo que Dios hizo para que no muriera la gente por las mordeduras de las serpientes. Cuando una persona era mordida por la serpiente, no tenía que voltear a ver a su compañero o a otra persona, ni a Moisés ni a los sacerdotes. ¿A quién? ¿Qué era lo que tenían que ver? La serpiente de bronce. ¿Había algún prodigio en eso? ¿En la serpiente? No, en la serpiente no. En obedecerle a Dios, en creerle a Dios. Por eso dice, para que todo aquel que en Él crea, así como fue levantada, es un ejemplo, así como fue levantada la serpiente de bronce para salvar a los que eran mordidos por la serpiente, por el pecado de haber murmurado contra Dios y contra Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que Él pueda perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Así como mordía a la serpiente de bronce a los israelitas, el pecado nos muerde cada día. Y la única solución es Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí tienen más sentido estos versículos. El versículo 16, en el 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde fue levantado Cristo? En la cruz. En esa cruz Él dio su vida por nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo dice: los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque es poder de Dios para salvación. En ninguna otra cosa, en ninguna otra persona encontramos el poder para la salvación, solamente en Cristo y en este Cristo crucificado. Es poder de Dios para salvación. Versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de creer, hermanos, es muy importante definir lo que es creer. Santiago dice: los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, ¿de qué creer está hablando? Es creer, es poner nuestra fe en lo que hizo Cristo en esa cruz. Él tomó nuestro lugar. Nosotros éramos los que deberíamos de haber estado ahí crucificados para pagar con nuestra propia muerte por el pecado. Pero Él se ofreció como nuestro sustituto, ¿verdad? Ahora, esa verdad la podemos tener aquí, en nuestra mente, la conocemos. Es una verdad que todo el mundo conoce. Si usted sale a la calle y le pregunta, ¿tú sabes quién es Cristo? Pues le van a decir que sí. Más o menos en qué año nació. Bueno, pues le van a decir, es un personaje importante, tenemos una creencia, ¿ok? Ese es el conocimiento. Pero
también nosotros tenemos que tener la fe que confía en lo que Él hizo. Entonces la fe para salvación o creer para salvación es tener conocimiento de quién es Jesús, quién es Dios. Después, confiar en lo que Él hizo para nuestra salvación. Y la tercera cosa que involucra el creer o la fe para salvación es la voluntad para cambiar nuestras vidas. De tal manera que el que está en Cristo es una nueva criatura. Tienes que nacer de nuevo. Es una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que implica creer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora sí seguimos leyendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en Cristo? ¿Lo ha conocido? ¿Conocerlo? O sea, tenemos un conocimiento de Él. Ahora, confía en que Él le puede dar la salvación y está dispuesto a obedecerlo. Esa es fe para salvación. Y si no lo ha conocido, yo le invito esta mañana para que lo haga. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú has creído, ya tienes la vida eterna. No necesitas morirte, ya la tienes. Cuando te mueras, simplemente vas a ir a la presencia del Señor. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado. Tampoco necesita morirse, ya ha sido condenado, porque ha despreciado el sacrificio del Hijo de Dios, que ha sido hecho a nuestro favor. Yo le invito en esta mañana, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo le invito para que abra su corazón a Él, abra su mente, su entendimiento y su voluntad hacia Él. Las tres cosas que involucran la fe: conocimiento, confianza y voluntad. Sírvale al Señor. Vamos a orar. Y si hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, yo le invito nada más para que levante su mano y se entregue a Él. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Tan importante, Señor, estos versículos, este estudio, que nos habla, Padre, de que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que confiar en ti. Tenemos que mirar a ti, Señor, para salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos tener salvación y vida eterna. Si hay alguien aquí que quiera recibir esa salvación, esa vida eterna, confía en Jesús, crea en Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Yo le invito para que ponga su fe en Él. Si lo quiere hacer así, levante su mano para saber quién es y seguir aconsejándolo. Seguir compartiendo con ustedes. Si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, este es el momento. Le invitamos para que, ya sea que levante su mano o se ponga de pie. Y si no, sigamos orando y seguimos pidiendo a Dios por su salvación. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, compartir tu palabra. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Y sabemos, Padre, que tú estás preparando la tierra, Señor, para que la semilla caiga
y brote y produzca fruto. Recibe, Señor, nuestra gratitud. Recibe también, Señor, nuestro amor. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por haberme permitido también compartir con mis hermanos. Bendice a esta iglesia. Bendice al hermano David y a todos sus líderes, Señor. Bendice a cada familia, Padre. Y te pedimos, Señor, que levantes más y más obreros en este lugar. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.